Muy buenas noches a todos los oyentes con Maru Heredia y quienes hablan, Mario Blitzman. Hoy el privilegio de tener al doctor Mario Borini. El doctor Borini es médico especialista en clínica médica, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y especialista en metodología de la investigación y es epidemiólogo. Doctor Borini, le damos la bienvenida y realmente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, por favor. Doctor Borini, tenemos una serie de ping-pong de preguntas que nos gustaría que nos aclare. Y la primera de ellas es, ¿nos podría definir qué es una pandemia y sobre todo si ha cambiado lo que es la definición de pandemia? Una pandemia sería una enfermedad que tiene asiento en varios países de varios continentes. Esto era lo proverbial, acompañado de alta mortalidad, era la definición original. En 2009 la OMS le quitó alta mortalidad y quedó simplemente una enfermedad que asienta en varios países de varios continentes, con lo cual en este momento estaríamos asistiendo a decenas de pandemias. La depresión sería una pandemia, la obesidad sería una pandemia, la hipertensión sería una pandemia, y entonces llama mucho la atención que a una pandemia, entre tantas pandemias, se le brinda la atención que se da. Perfecto, muy claro, doctor. ¿Qué opinión tiene sobre el manejo de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud? Bueno, yo tengo la idea de que el marco de la pandemia es el marco de la vida de la humanidad en el planeta, del cual hemos tenido un desarrollo apropiatorio que ha ido más allá de lo que puede significar la convivencia con la naturaleza y ha ido a un régimen de explotación tanto de la naturaleza como del ser humano. En esa situación se inscribe la pandemia y habría que ver cómo responden las organizaciones internacionales y fundamentalmente la que debería o se enunció como rectora, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cómo responde frente a ese desarrollo de la humanidad que ha sido anómalo en relación con la naturaleza y con la propia humanidad. Yo creo que uno puede pensar que todo esto se debe a un sistema económico y entonces nombra el capitalismo, el neoliberalismo, etcétera, pero después nos toca responder a nosotros, ¿qué hicimos nosotros con eso? Y ahí aparecen los organismos rectores, aparecen los gobiernos, aparecen las dirigencias sociales, aparece la sociedad misma, y tenemos entonces la oportunidad de mejorar esa situación y decir, la estamos superando, o tenemos la oportunidad de agravarla, ¿qué es lo que está pasando? ¿Podría comentarnos, usted está en la República Argentina, bueno, acá estamos desde Australia, ¿cómo ve la cuarentena que ejerce la Argentina con otros países del mundo? Mire, si yo tuviera que pensar que la cuarentena se ha dado de la forma en que nosotros la hemos vivido en nuestro país y que es de alguna manera general, pero que en nuestro país ha asumido ribetes de mayor restricción, y uno diría, acá no hubo epidemiología y no hubo inmunología. O sea, uno puede tener los títulos que quiera, pero si le ponen la rodilla izquierda, la prótesis de la rodilla derecha, no hay traumatólogo. Entonces, acá se equivocó las medidas de las políticas públicas de tal manera que se puede decir que acá no hubo ni epidemiología ni inmunología. Tratándose de epidemia, no hubo ciencia. Hubo otra cosa, hubo una decisión política. Las decisiones políticas tienen objetivos políticos, no tienen por qué tener otros objetivos. Eso lo sabemos desde Maquiavelo. La vacuna, si es que sale pronto, ¿no? ¿A usted le parece que va a servir con esto de que el virus va mutando? ¿Le parece que va a ser efectiva la vacuna? Hay varias posibilidades, ¿no? Por un lado, habría que ver si la epidemia continúa. Algunas posibilidades hay de que la vacuna llegue cuando la epidemia no esté. Hay cierta preocupación en los productores de vacunas de que no van a tener población para aplicar la vacuna o para probar su eficacia, su seguridad y su riesgo. Así que estos son a veces conjeturas y a veces hipótesis de grandes investigadores de la talla de Jean-Luc Montagnier, que dice que este virus se agota solo porque tiene una desarmonía constructiva que impide su viabilidad. Así que otros que vienen no de la epidemiología ni de la virología, sino que vienen de la clínica, dicen que lo que se observa es un agotamiento de la gravedad de los casos. Los casos llegaban aparentemente con una gravedad alarmante como antes y resulta que en 2 o 3 días, por exagerar un poco, pero con un poco más, están en su casa. Y quiere decir que como que se ha producido algo parecido a lo que la teoría epidémica dice. O sea, la teoría epidémica a lo mejor no es cierta, pero se está cumpliendo. O sea, los virus más agresivos actuaron contra la población más vulnerable en un primer momento y se produjo
una situación más alarmante. En este momento están quedando virus menos agresivos con población menos susceptible y entonces, lógicamente, la gravedad disminuye. Pero se ha dejado de lado la participación social informada, se ha reemplazado la participación social informada por poderes ejecutivos que han tomado el control de la situación de una manera muy desconfiando de la posibilidad participativa de la población y han instalado un régimen que en el caso de la Argentina está militarizado, porque no hay equipos de salud tanto actuando como sí retenes y como sí controles por parte de fuerzas de seguridad, con muchísimas causas penales que se han abierto por transgresiones a veces mínimas, incluso con muertos que han pagado con su vida por el hecho de haber transgredido mínimamente algunos detalles protocolares de la pandemia, del control de la pandemia. Así que este manejo no habla bien de cómo se ha dejado a la población de lado, mientras se le descargaba el gasto, o sea, se ha recaudado dinero durante muchos años con la excusa de la salud, y finalmente cuando llegó el momento de tener las cosas preparadas, sistemas que están en estado de deterioro alarmante, han dicho, bueno, no podemos hacer nada con esto, vamos a descargar el gasto en ustedes. Y la población aniñada aceptó todas estas recomendaciones sin un espíritu de pregunta, sin un espíritu de debate, sin un espíritu de tomar conciencia, y se arrodilló frente a esta situación imponente de los poderes en general ejecutivos con poderes judiciales y legislativos desactivados y sin movilización social posible que hicieran los reclamos que a lo mejor... Ahí se quedó un poquito la comunicación. ¿Me escucha, doctor? Independientemente de eso, no es cuarentena, yo sí. Independientemente de eso, el problema no es cuarentena sí, cuarentena no, sino el aislamiento, que podría haber sido recomendado, en algunos países hecho por recomendación, como el Uruguay, con un resultado muy superior a la Argentina, muy superior. El aislamiento no está en discusión, porque evidentemente si las poblaciones afectadas, que nosotros lo sabíamos, porque ya llegaba la información del norte, de que afectaba a los mayores de 65 años y a los vulnerables, esas eran las poblaciones que yo calculo que sí, pero no en las zonas afectadas. En las zonas afectadas residen muchos menos. A lo mejor con unos millones de personas con aislamiento social, 40 millones de personas pueden haber compartido la vida como venía, con controles de frontera, con distancia física, no social, que es una palabra que se ha puesto allí y que evidentemente tiene un sentido peyorativo acerca de lo que significan las relaciones sociales, y con la higiene, el lavado, etcétera, y a lo mejor el cierre de fronteras, con el cuarentenamiento de los ingresantes de países o de lugares que estaban con la epidemia. O sea, con medidas mucho menores, con confianza en la población y con un aislamiento selectivo, se hubiera logrado lo que países que han hecho eso han logrado, porque acá hay ejemplos y contraejemplos de los que uno quiere buscar, ¿no? Sí, es bastante confuso, ¿no? Lo que hace cada país en el mundo. Le hago una pregunta, doctor. ¿Se sabe cuántas cepas hay hasta el momento del coronavirus? 7. 7. Y una pregunta, cuando están elaborando estas vacunas, ¿no es cierto? Y yo supongo que están elaborándolo con una o dos cepas, ¿no? Y de repente salen 5 nuevas o en los próximos 2 meses salen otras 2 nuevas. ¿Significaría que no serviría una vacuna para las nuevas cepas? No se sabe cuál es la inmunidad cruzada, no se sabe incluso si hay inmunidad cruzada con coronavirus viejos que vienen de 1930 y si están actuando para aportar alguna inmunidad a la nueva pandemia con coronavirus supuestamente nuevo, eso no se sabe. La otra cosa que no se sabe es si vamos a llegar con una vacuna que además de existir tenga eficacia, cuánto va a durar esa eficacia, cuánto va a ser beneficio, o sea, cuántas personas van a ser impedidas de contagiarse y de las impedidas de contagiarse, cuántas de las contagiadas van a tener complicaciones o muertes. Y tampoco se sabe cómo van a reaccionar los ancianos frente a una vacuna, a lo mejor ante la cual tienen un sistema inmunitario más disminuido y no logran el desarrollo vacunatorio. Por otra parte, tampoco se saben los riesgos a mediano plazo que van a tener las vacunas si se instala un régimen de vacunación en forma inmediata en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre, que están hablando, sin las pruebas que se hacían en otros años. Pensemos que ya hay accidentes de vacunaciones sin esperar el tiempo suficiente que han sido dramáticos. O sea, esto no es una cosa menor, ¿no es cierto? El hecho de apresurarse con una vacuna, en parte porque han superpuesto fases,
la fase 1 con la fase 2 con la fase 3, lo cual es técnicamente posible, eso no asegura la idoneidad de la vacuna si uno no espera después un tiempo posterior a su aplicación para poder saber si los riesgos de su aplicación superan a los beneficios. Acá llegó una noticia que en Italia tuvieron que suspender, ¿no?, la vacuna que estaban haciendo porque hubo una cantidad de muertos por la vacuna que estaban probando. ¿Tiene conocimiento? De esa información no tengo conocimiento. Tengo información que se está probando una vacuna en Argentina con personal militar, pero no tengo noticia de la aplicación en Italia de esa vacuna. Tengo conocimiento también de que la vacuna que está encabezando el desarrollo es la de Wuhan, y no tenía idea entonces de esta de vacuna de Italia. Hay 125 vacunas en este momento en desarrollo, algunas en fase preclínica, otras en fase 2, una sola en fase 3, que sería la de Wuhan, y después hay muchas en fase 1. Sí, aquí no. Hay laboratorios que están produciendo de hasta 2 o 3 vacunas por laboratorio. Sí, acá no. Y hay un conflicto de interés muy grande, porque el que asegure la necesidad de la vacuna de la cuarentena está inhibiendo la posibilidad de la inmunización natural. Y al impedir la inmunidad natural, está favoreciendo que después haya una indicación de vacuna generalizada. Por eso es que Bill Gates habla de 8.000 millones de vacunas, como si hubiera que vacunar a todos los habitantes del planeta. Entonces está pensando que ninguno va a adquirir inmunidad. Para eso hay que instalar una cuarentena obligatoria, coercitiva, universal, en todos lados. Doctor, ¿se sabe qué se le agrega a las vacunas para conservarlas y si esto es perjudicial para la salud humana? Mire, no hay una entidad, no hay un instituto, no hay un área, no hay un departamento en las universidades que haya tomado esto como para decir que la ciencia está rigiendo los desarrollos de la vacunación en el mundo. Esto ha sido un tema privativo de los laboratorios productores. Entonces, ¿quiénes deciden si los efectos de la vacuna son atribuibles cuando son negativos a la vacuna o no? Son los laboratorios. En general, no se plantean evaluaciones independientes suficientemente claras sobre estos efectos. Entonces, los agregados que puede haber y que están discutidos, que si son metales, que si son ADNs de sustratos fetales que se usan para el cultivo de los virus que luego van a ser utilizados como vacunas, ¿por qué se cambió el embrión de pollo y se usan ahora células fetales de abortos producidos y que luego se usan como sustrato para la producción de vacunas? ¿Cuánto influye el agregado de ADN que no ha sido purificado con el antígeno durante la vacunación? ¿Cuánto se puede atribuir a la reacción inmunitaria que se produce en el cuerpo humano con la recepción de vacunas, con la generación de enfermedades autoinmunes? ¿Cuánto puede ser atribuido a un efecto de la vacuna que pueda ser indeseable? Todo eso ha quedado en manos de laboratorios que son jueces y partes, en buena medida, sin regulaciones adecuadas de los organismos, ¿cierto? De los organismos de control que debería haber en las naciones. Exacto. Y acá se mueve un problema económico de gran importancia, porque pensemos que en 1980 las vacunas a un recién nacido en países pobres costaba $3 y hoy vale $30. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa subió 10 veces en 40 años en dólares como para significar un negocio de semejantes proporciones como la vacunación? O sea, en las vacunas no hay, ¿verdad? O sea, tengo entendido que no hay responsables, que digamos que hay otros fármacos en los cuales las empresas tienen responsabilidad, pero como que la vacuna no tiene ninguna responsabilidad, digamos, si llega a matar o a dañar gente, es cosa como que, bueno, lamentablemente pasó. ¿Es algo así o estoy equivocado en la información que tengo? Y, por ejemplo, con la Sabin se produjeron 70.000 casos de parálisis en África. Y hubo que pagar con eso unas 150 muertes, y hubo que pagar con eso unos varios cientos de parálisis definitivas graves.
secuelares. No hubo una proporcionalidad en el reconocimiento ni siquiera de ese hecho. O sea, se han producido fenómenos en la producción de vacunas que no han tenido resarcimiento alguno. En la Argentina, nosotros tenemos una transgresión grave con el tema vacunas, que se produjo en los años 80 en la ciudad de Azul, donde existía el Centro Panamericano de Zoonosis de la OPS, y ahí Argentina concedió, a diferencia de cualquier otro país, donde esto hubiera estado absolutamente prohibido, que se conjugara el virus de la rabia con el virus de la viruela. Aparentemente la finalidad era obtener una producción de vacuna antirrábica acelerada por la rápida reproducción del virus de la viruela. Se produjo un escape en el laboratorio de Cepanso y se inocularon accidentalmente los técnicos que trabajaban en la producción de esa vacuna. Un escándalo internacional que fue rápidamente apagado por la OPS, por la OMS y por el gobierno argentino. A cambio de eso, se logró que en el gobierno argentino, el que era secretario de Salud Pública, fuera desalojado, porque evidentemente había habido una transgresión a normas internacionales de investigación, y esta persona pasó a ser director de la OPS. O sea, hubo una negociación entre un organismo internacional, el rector de la salud, con un gobierno nacional transgresor, y se apagó el incendio con la designación de este secretario de salud en la OPS, y no se pudo avanzar en ningún tipo de investigación ni de resarcimiento. Lo único que hubo fue un control permanente de los técnicos infectados a fin de asegurar que no se había producido ninguna enfermedad como secuela o como efecto de este escape viral. Si nosotros tenemos esto en cuenta, que pasó acá y que terminó de esta manera, nosotros sabemos entonces que hay una cierta impunidad en el manejo de la producción o en el manejo de vacunas recombinantes, ¿no? Voy a hacer una consultita. Los epidemiólogos, ¿no? Obviamente quizás no conoce a todos, pero en el ambiente, en su ambiente, ¿todos conocen todo esto? ¿O hay gente que usted todavía lo comenta, o gente más joven quizás que no tiene ni idea, como que está tapado y muy poca gente lo sabe? Tengo idea de que hay algún epidemiólogo que hubiera querido, que ha apoyado las medidas de la política pública argentina y que las hubiera querido incluso más estrictas. La mayoría de los epidemiólogos están pensando siempre que acá no hubo epidemiología en las decisiones de la política pública en la Argentina. Durante la etapa en donde Carlos Menem fue presidente, no tuvo un lugar de discusión crítica acerca del descenso de la salud de la población en Argentina y acerca del comportamiento del sistema, que fue realmente nefasto. Entonces, dentro de la epidemiología uno puede encontrar distintas posiciones y distintos testimonios en el desarrollo de su profesión, y uno puede pensar, bueno, piensa distinto, pero tampoco uno tiene por qué pensar que es la única posición ni la mejor posible, y que hay otros epidemiólogos que lógicamente que son críticos respecto de las políticas públicas de Argentina en este tema. Perfecto. Doctor, se escucha que se están infectando y muriendo personas jóvenes, ¿sí? En diversas partes del mundo. Esto puede deber, sin comorbilidades, ¿no? Esto puede deberse al cambio de las cepas. ¿Con qué se podría relacionar esto? Sí, lo más común es que esto no ocurra, digamos. Si uno encuentra algunos casos, así como los que vos referís, Maru, habría que ver cuánto significan en el total. Nosotros pensemos que acá hay dos curvas de infección. Una sería la que causa la mayor prevalencia de la enfermedad, que está entre los 30 y los 40 años. Ahí la mortalidad por el COVID es baja. En cambio, si uno mira la otra curva, que es la curva de mortalidad, observa que esta curva predomina en los mayores de 75 años. Entonces, si uno mira dónde están los muertos, el 80% están en los mayores de los 65 años. Si uno mira dónde está la mayor frecuencia de enfermedad, está en edades más bajas, pero ahí no se concentran los muertos. Entonces, en
encontrar muertos ahí, habría que ver primero si coincide este asunto de que no tienen comorbilidades. Y segundo, cuál es la frecuencia de este fenómeno. A lo mejor es una frecuencia baja y que preocupa porque constituye algo inesperado, pero no necesariamente tiene frecuencia desde el punto de vista epidemiológico. Nosotros pensemos que la clínica mira los casos y en cambio la epidemiología mira las poblaciones. Claro, entonces, exacto. Son visiones complementarias. Puede haber casos graves, pero pocos. Exacto, perfecto. Comenta que en España hubo un rebrote del coronavirus. Dicen que hay un 15% aparentemente que lo tuvo y que lo vuelve a tener. Y la pregunta es la siguiente, con respecto a esto que se habla de la inmunización en rebaño, ¿esto cambiaría un poco, digamos, como que si uno llega a tener el rebrote nuevamente, no ayudaría porque es como que no estaríamos inmunes por más que tenga la infección? ¿O lo mismo sería para la vacuna? Supongamos que la vacuna funcionara, en el mejor de los casos, si hay una inmunidad, o sea, que esto que vuelve a reincidir en un porcentaje, ¿no?, de 2 meses del 15%, ¿significaría también que inclusive con la vacuna no funcionaría? Y eso es lo que tampoco se sabe, ¿no? ¿Qué inmunidad proveería la vacuna? ¿Y qué inmunidad se logra luego de haber sido contagiado? A lo mejor el contagio provee una inmunidad relativamente breve y uno está expuesto a contraer de nuevo la enfermedad o a que si hay desarrollos de la cultura popular que no respeten el distanciamiento, que no respeten la higiene, bueno, se producen nuevas exposiciones en gente que vuelve a ser susceptible. Así que esto tampoco está demasiado conocido. De todas maneras, en España ha habido grandes diferencias. Hay ayuntamientos con muy baja proporción de casos y otros con muy alta proporción. En el caso de Murcia, por ejemplo, y otros ayuntamientos, muestra que las frecuencias no son iguales. Hay heterogeneidad en los países, no es lo mismo Italia del Norte que Italia del Sur. Así que no es lo mismo los Estados Unidos en los departamentos, en los partidos, en los 50 estados que han tenido cuarentena y en los estados que no han tenido cuarentena. En Estados Unidos esto ya se ha estudiado y 5 estados sin cuarentena tienen una mortalidad total menor que la mortalidad total de los 45 estados restantes que han tenido cuarentenas de entrar y salir en cuarentena, de cuarentenas más o menos estrictas y algunas muy estrictas. Quiere decir que si uno toma el COVID, sino que toma la mortalidad total, porque uno sospecha que se anotan como COVID los que no lo son, entonces es preferible asistir a las medidas totales de mortalidad que encuentra este fenómeno, donde en 5 estados norteamericanos sin cuarentena la mortalidad total resulta ser menor. Esto también es un claro contraejemplo de que la cuarentena pueda ser más positiva que la no cuarentena. De hecho, ha habido declaraciones de la OMS que han ido para atrás en lo que decían. Yo tengo acá a la vista, la cuarentena, dice la OMS ahora, puede ser dañina en pueblos pobres, en países pobres. El distanciamiento es casi imposible cuando la situación de miseria o la condición social impide el aislamiento y entonces este distanciamiento físico logrado en casas que son casas habitación para numerosas personas tampoco es un consejo que pueda ser fácilmente llevado a la práctica. Y lo más grave que dice la OMS es que se ha puesto difícil poner un plato en la mesa. O sea, se ha adquirido con las cuarentenas en la pobreza un grado de pobreza mayor que ha agravado la pobreza que ya subsistía. Nosotros vinimos de la gestión de Macri con una pobreza del 39,5 en diciembre, que era una pobreza altísima que había empeorado las condiciones de pobreza. Desde ahí hasta marzo, el Observatorio de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, mide la pobreza y encuentra que estamos en 45. O sea que aumentamos 5,5 puntos. Todavía no estaba la cuarentena totalmente instalada y se supone que esto aumentó. Y la UNICEF está calculando que llegamos con el 60% de niños pobres a fin del 2020.
quiere decir que cuarentena y pobreza tienen una relación, sobre todo en aquellas personas que no han tenido un ingreso propio y que han dependido del asistencialismo y que han dependido de ahorros que han ido usando sin poder generar nuevos ingresos y teniendo que soportar impuestos. Las ayudas asistenciales que han llegado del Estado han sido muy menores respecto de las necesidades. Y por supuesto que esto fue una primera fase y ahora se está en una fase de ayuda a empresas, que esto también ha pasado en Europa. Primero el asistencialismo con la población que ha quedado empobrecida y luego las ayudas a empresas para tratar de levantar la economía en una situación donde se advierte que la oposición entre salud y economía es una falsa opción, ¿no? Exactamente. Doctor, ¿cómo considera que debería estar integrado el equipo de salud que asesore al gobierno? ¿Con qué tipo de especialistas? Y la comisión que está ahora es una comisión de casos. Debería ser cambiada de lugar, debería pasar una comisión de asesoramiento en el uso de tratamientos, en el uso del diagnóstico, en el pronóstico, en eso. Pero no en epidemiología, porque evidentemente no ha habido medidas epidemiológicas ni medidas a favor del desarrollo de la inmunidad, tanto natal, tanto innata, que es la que nosotros tenemos a través del tegumento entero, las lágrimas, la saliva, el desarrollo del movimiento ciliar en los bronquios y en la tráquea que desaloja los gérmenes, etc. No ha habido una atención en eso. Recién se empieza a hablar en el equipo asesor, yo escuché 12 recién hablar de ese tema. Y también he oído hablar de la inmunidad celular, que todavía no es la inmunidad vacunal, es una inmunidad celular sin anticuerpos, todavía. Eso significaría entender por qué en una epidemia hay un 30% de personas que no tienen pruebas positivas. Lo que tienen es inmunidad natural innata e inmunidad natural celular que las protege de la infección. Ese 30% estaría justificado porque no tiene esa inmunidad. Después podría haber un 70% que sí desarrolla, un 60% que desarrolla anticuerpos, sea por formas naturales, porque el virus finalmente ingresa, o adquirido a través de vacunas. Ahora, tu pregunta era concretamente si nosotros, si me la puedes repetir. Sí, ¿cómo debería estar conformado el equipo de salud que asesora el gobierno? Claro, si nosotros podríamos tener un equipo que pudiera dar cuenta de lo que podrían ser ciencias de la población y ciencias del ambiente para salirle a esta situación en forma general y entendiendo que la epidemiología se luce cuando logra separar poblaciones. Se luce cuando logra separar tiempos y se luce cuando logra separar lugares. Si nosotros tenemos una epidemiología que toma lugares, poblaciones y tiempos en masa y dice mañana cuarentena para todos, en todos los lugares, eso carece totalmente de epidemiología. La epidemiología va a decir, vamos a hacer esto con tales poblaciones porque son las susceptibles. Vamos a hacer esto en tales lugares porque tienen casos. Y entonces ahí sí acentuamos el paso. Y empezamos primero, divide tiempos, lugares y personas. Es el primer capítulo de la epidemiología. Después tiene otra complejidad. Pero si uno empieza por ahí, ya no hay epidemiología. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Le voy a hacer una pregunta con respecto, acá se escuchan desde Australia noticias de que, bueno, que como todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en Argentina, que puede colapsar los hospitales, pero de repente incluso escucha unas noticias en Estados Unidos y dicen que colapsan y de repente otras noticias que dicen que están vacíos y uno no sabe si es porque están hablando de diferentes ciudades o si porque realmente la información es falsa o hay algo que se está como escondiendo atrás de eso. Y la otra pregunta sería, la número 2, es si se hizo algo en Argentina por el tema, digamos, sé que hay muy pocos enfermos, por lo menos hasta hace una semana o 2 semanas atrás, internados por COVID, como que estaban al 50%, pero es una cosa que pasa todos los años. O sea, ¿se hizo algo como para mejorar todo eso o sigue más o menos igual que lo que era antes de que empezó esta oleada del COVID? Sí. Los países han adoptado diferentes medidas para yugular la epidemia y para registrar los casos.
En Finlandia no se aceptan casos que no estén atendidos en hospitales, quiere decir que hay un subregistro. Y en Suecia, todo test positivo, muera de lo que muera, se registra como positivo, lo cual ha producido un alarmante número de casos que cuesta limpiar para saber cuántos quedan. El colapso del sistema es un fenómeno que ha ocurrido numerosas veces, en numerosos países. En Argentina lo hemos visto numerosas veces. Antes incluso lo veíamos con las diarreas infantiles. Ahora lo vemos con los estados infecciosos en el invierno. Quiere decir que por la misma gripe ya había colapso del sistema durante mucho tiempo. Gripes había 30.000 por año y nosotros en este momento tenemos 1.600, 1.700 casos de COVID. Y estamos alarmados por el COVID, con 1.600 casos, en forma razonable, digamos, en alguna medida, pero no nos alarmamos lo suficiente por los casos que no eran COVID, que eran muchos más. En el mundo mueren 57 millones de personas por año, y por el COVID están muriendo en este momento 560.000, 600.000 personas a lo mucho. Son el 2%. El problema es qué hacemos con el otro 98%. Acá ha habido una subversión de prioridades, eso es evidente. Y esto ahora, el colapso se ha ido yugulando. En Argentina se han ido haciendo cosas. Muchas instituciones que estaban como ruedas locas se han unido, de la investigación, de la enseñanza, del control, se han unido, tanto públicas como también algunas privadas, y han colaborado de una manera nueva. Eso es un gran esfuerzo, y la población, sobre todo el personal, ha puesto mucho de suyo, a veces con grave exposición porque los elementos de protección personal no estaban. Quiere decir que el personal trabaja también en condiciones precarias. Pensemos que acá tenemos muy poco personal en salud, tenemos 1,4 personas en salud por cada 100 personas habitantes de la Argentina. En otros países tienen 2, 3, 5, hasta 8 personas que están relacionadas con la salud. Nosotros hemos ido decreciendo en la salud durante 77 años. Hace 77 años que se creó el Ministerio de Salud y a partir de ahí se produjo una división muy grande entre la Seguridad Social y el Ministerio y el sistema público, que no se logró nunca reunir, y el sistema de la Seguridad Social terminó privatizándose, y nació privatizándose y siguió privatizándose. Ese es un gran problema que la Argentina no tiene solucionado. Entonces tiene muy poco personal, tecnología obsoleta, muy poco presupuesto, hospitales en un estado de obsolescencia extraordinaria, una división en su sistema de salud que ha resultado infranqueable. Entonces tiene problemas propios, cada país tiene sus problemas propios. En Argentina estos son problemas graves. Y la Argentina ha ido tratando, con algunas medidas, de paliar esto, lo ha logrado, y como vos decís, la pendiente de la epidemia está estable, por más que ha seguido habiendo discursos alarmistas de parte de ministros de salud. Estos discursos no se condicen con las curvas que están demostrando la pendiente estable, y que está mostrando que no va a haber, si no hay un comportamiento social anómalo, de romper con el distanciamiento físico, de romper con la higiene, de romper con las medidas elementales de autocuidado. Si eso no ocurre, nosotros no vamos a tener el estado dramático de 40 millones de muertos en el mundo, de cientos de miles de muertos en los países. No lo vamos a tener. Esto ha sido un clima alarmante que ha generado muchísimas situaciones absolutamente negativas para la población, que se ha comportado de rodillas, que se ha arrodillado frente a esto, y que ha permitido muchísimas medidas de control autoritario sobre la población, que son como un experimento que no sabemos si van a terminar cuando termine la pandemia o si van a continuar, y cuáles de estas van a continuar. Necesitamos una sociedad que tome conciencia de esto, y necesitamos que la dirigencia entienda que el clima alarmista no ha resuelto nada. Porque ha sido equivocado, porque ha sido básicamente equivocado. Con respecto a la dirigencia, incluso hablando desde la OMS para abajo, ¿es un problema de un poco de ignorancia de ellos o es un problema político-económico? Mire, Ben Calla es un ministro de Bush que estaba a cargo de biodefensa. Al mismo tiempo, tenía la dirección del laboratorio Takeda en vacunas. Cuando él en 2009 dice que en función de las epidemias anteriores del SARS, deben tomarse medidas de
cuarentenamiento total influye muchísimo para que muchísimas estructuras dirigenciales del mundo crean que esa es la medida para evitar la enfermedad. Entonces, se instala la idea de una cuarentena total para sanos, cosa que no existió nunca jamás, luego viene la definición de pandemia en el año de 2009, ampliando esta situación de la pandemia con el cambio que introduce la OMS, por lo cual tendríamos numerosas pandemias acá, como explicado. Y finalmente viene Tomás Puello, un joven de 35 años, absolutamente ajeno a la salud, que vive en el centro tecnológico, uno de los centros tecnológicos de la humanidad que está en Silicon Valley, e inventa el nombre del martillo y la danza para uno de sus libros, y dice lo que debe hacerse, no se plantea ninguna pregunta, da una orden, otra vez como si fueran niños. Y finalmente en su libro dice, yo no tengo responsabilidad ninguna, es la cuarentena total para sanos. Lo que hagan los gobiernos, ellos se tienen que hacer responsables. Es un estado psicopático de este hombre, porque dando una orden no se hace cargo de lo que eso significa, ni viendo lo que va a ocurrir con la orden que da. Los países no han instalado ningún sistema de registro de lo que va a pasar con la cuarentena como efecto desfavorable, pero sí han instalado registros excesivos para contar como casos los que a veces son test positivos. Le voy a hacer una pregunta más con respecto a los ventiladores artificiales. Hoy llegó una noticia que dice que en Estados Unidos, en Nueva York, de cada 10 personas que van a ventilación, 9 fallecen y una sola sobrevive. Y he escuchado también algo que también comentaron, no en esta noticia, pero que a partir de que se descubrió que había una inflamación general, que no era simplemente lo que pensaban del COVID, como que el colocarlo a la persona con ventilación era perjudicial. ¿Es esto cierto? ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, colocar un ventilador es un gesto grave. Debería estar indicado. Hay discusión acerca de en qué momento debe colocarse un ventilador. Después habría que ver quién lo coloca. Hay una calificación baja en la colocación de ventiladores. Nosotros tenemos 1.800 terapistas intensivos y tenemos 2.000 anestesiólogos. Con ellos sumamos 3.800 personas. Pero si hay 11.000 ventiladores en el país, la diferencia entre 3.800 y 11.000 es, 6.000. 7.200. 7.200. Quiere decir, nosotros estábamos pensando quiénes son esas 7.200 personas para poder acceder a estas terapias que son agresivas, que pueden agregar infección en el tracto respiratorio y que pueden estar indicadas antes de tiempo. La idea sería qué cosa precoz impide llegar a esa situación. Es sabido que es un gesto grave y que tiene mortalidad agregar un ventilador a una persona en condiciones, sobre todo cuando el uso no sea el más adecuado. Nosotros tenemos países como Alemania, donde la distribución de sectores de salud es bastante simétrica en el territorio. Y cada 20 camas tienen obligadamente una cama de terapia intensiva. Entonces están con una capacidad de atención, pensando que tienen más camas que la Argentina, bastante más camas por habitantes, están en una situación de atención que les permitió soportar una epidemia con mortalidad bastante importante y sin embargo no rechazar enfermos. Ahora, si nosotros estamos en una situación de deterioro que lleva muchísimos años, no nos quedó otra que descargar el gasto en la población. Hemos descargado el gasto en la población porque a pesar de que la población aportó para que el sistema estuviera de otra manera, ese dinero no está. Se calcula que hay un 20, un 30% del dinero que se financia para la salud, que no va a la salud. Son gastos de la corrupción. Entonces, en un sistema que ha funcionado así durante años, llegar en estas condiciones significa descarguemos el gasto en la población y obliguémosla a quedar en su casa. Que pague los costos de la población de esa situación. Le voy a hacer una pregunta más sobre Australia, a ver cuál es su interpretación. Cosa que me llamó la atención en un principio, acá hicieron una cuarentena, de la cual la cuarentena fue, obviamente, no duró lo que duró en Buenos Aires, la fueron despejando de a poco, y además lo que había raro, es raro, no sé si es raro, pero
que no usaba la gente mascarillas. No usaba mascarillas ni siquiera para entrar a un supermercado, la gente caminaba libremente, iba a comprar al supermercado. Pero recientemente hubo un rebrote que... Pero ahora repentinamente el gobierno dice, sí usen máscaras, por lo menos no en la calle, no es obligatorio, pero sí cuando van a lugares donde no hay un espacio. Pero antes en los supermercados no decían que usen máscara, y de repente ahora sí usen máscaras. Entonces está esa polémica que la máscara sí, máscara no. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? ¿Cómo puede cambiar un gobierno de repente para decir que sí que no usen máscara y de repente ahora sí vuelve de vuelta como lo que hizo la OMS, ¿no? Que cada vez cambia de opinión y no se confunde más y termina diciendo mejor apago todas las noticias y no sé, y agarro un libro, no sé, y no sé qué libro tampoco, porque parece que no lo respetan tampoco. ¿A qué se puede deber todos estos cambios o cuál sería lo ideal? Sí, yo tengo idea de que esta situación de Australia no es de Australia en total, sino que es heterogénea, que esta situación a la que vos te referís es en Melbourne, que tiene 5 millones de habitantes, del total de 25 millones de personas que tiene Australia, y que en realidad la cuarentena que se está instalando de nuevo no abarca todo Melbourne, sino a 36 barrios, y que en esos 36 barrios viven 320.000 personas, con lo cual no sería una cuarentena universal para Melbourne, sino para los 36 barrios que estamos mencionando, y que se habría producido a través del ingreso de viajeros, fundamentalmente. Sí, fue por un y hotel, no tanto, usualmente. Por un hotel que no respete, que el gobierno no puso las personas adecuadas y contrató gente así cualquiera, y esta gente hasta tuvo relaciones con los viajantes que venían y después salían de ahí, se iban a tomar algo y ahí parece que se empezó a expandir todo el brote de vuelta. Claro. Melbourne y Australia en su conjunto venía de una situación ejemplar. Tenía 4,4 muertos por millón. Pensamos que la Argentina, que quiere decir que es un ejemplo, y no lo es, tiene 35 personas muertas por millón. O sea que Australia estaría 9 veces abajo del nivel de muerte de la Argentina. Así que esta es una interrupción en el desarrollo de Australia que era ejemplar, junto con, según dice la ONU, junto con Letonia y junto con Corea del Sur. Entonces, esta es una interrupción de la política que venía llevando y limitada a Melbourne. Ahora, el uso de la mascarilla, como bien decís, ha ido y vuelto. Pero se está recomendando en las situaciones donde el distanciamiento físico sea menor, por razones de cercanía, fundamentalmente en los lugares donde uno concurre a hacer compras de alimentos o de medicamentos. Eso estaría de acuerdo a la idea de que no se transmite por aire ni por objetos. Entonces, el uso de mascarillas, que ha ido y venido, también estaría estaría en entredicho en estas situaciones y habría que usarla en situaciones más limitadas, sobre todo en quienes están propagando el germen, ¿no? Esto a veces es difícil de saber porque puede haber sobrepropagadores que son desconocidos. Entonces esto en realidad sería necesario cuando la distancia física disminuye, sea quien sea. Por ahora, hasta tanto se demuestre la veracidad del uso de las mascarillas con nuevas investigaciones. Por otra parte, hay mascarillas y mascarillas. Mascarillas N93, mascarillas N95 y otras, y son todas diferentes y algunas están más en entredicho que otras. Y en Argentina se escucha, acá yo leo muchos y veo muchos programas de periodismo de Argentina, y a veces se lo muestra como un ejemplo que Argentina, ¿no es cierto?, en comparación con otros países. ¿Qué opina de esto? No, Argentina no es un ejemplo. Argentina es un ejemplo inadecuado, absolutamente. Argentina en América Latina son 33 países, está puesto 13 entre los peores. Si uno la quiere comparar con el peor país del mundo, está sesgando la comparación. O sea, nosotros tenemos adelante 20 países que están mejores que Argentina en muertes por millón de habitantes en América Latina. Y en el mundo, Argentina está 75, pensando que el primero es el peor, que es San Marino. El peor es San Marino. Entonces, el que tiene más muertes por millón. Nosotros usamos muertes por millón porque usar casos está contaminado con los test. La gente a veces coloca como casos en algunos países lo que son test positivos, sin ningún síntoma agregado. Entonces eso no se puede considerar un caso, aunque algunos países lo consideran caso. Entonces, Argentina está 75, quiere decir que tiene 145 países atrás que están mejor. Así que depende de con quién se compare.
Exacto. La revista Time la colocó en buen lugar por el que le contó el proceso del control de la cuarentena, como afirmando, si tuvo una buena cuarentena y la llevó a cabo, la colocó entre los 11 países mejores del mundo. Es una noción, como cualquier otra, validando un elemento de tantos, pero no se justifica en función de que si uno lo compara con el elemento más importante, que es la mortalidad, evidentemente no corresponde. Yo siempre me pregunto si hay ignorancia en la, digamos, en la conducción o si hay un propósito para esta ignorancia. A veces no sabe si son incapaces y el equipo es incapaz o si es porque hay realmente mucha política atrás que que enceguece a los seres humanos, ¿no? Sí, es un fenómeno mundial. Ahora, si es un fenómeno mundial y está impregnado de irracionalidad, uno tiene que pensar que hay alguna racionalidad que a uno se le escapa, pero que no forma parte de lo que podría ser el conocimiento, por lo menos científico, o el conocimiento comparativo con situaciones anteriores. Acá uno puede pensar que se debe al sistema socioeconómico, pero en realidad las epidemias han sido relacionadas con el poder desde su origen. O sea, 3.200 años antes de Cristo, en el Pentecostés, ya figuraba la cuarentena y figuraba con los leprosos. Había que juntarle el carácter religioso y decir que los leprosos eran pecadores para poderlos segregar. Ese fue un modelo. Luego vino el modelo peste, donde no había tiempo de segregar a nadie y había que huir de las ciudades. Bueno, acá no se huyó de las ciudades, ni hubo modelo lepra. Entonces, ni modelo lepra, ni modelo peste, lo que hubo fue una cuarentena total de sanos. Entonces es sorprendente que hayamos, en esta etapa de la humanidad, llegamos a esta situación donde muchos países han aceptado esta posibilidad. El martillo de Puello habla de que hay que pegar un martillo sobre la sociedad. Eso solo ya da la idea de qué idea se tiene manipuladora, autoritaria. Epidemia y poder han sido hermanos durante muchísimo tiempo. Bueno. O sea, antes del capitalismo ya existía esta asociación de epidemia y poder. Los negros eran seleccionados después de la fiebre amarilla porque no habían muerto. Eso era señal de que quienes los utilizaban como esclavos utilizaban las epidemias para seleccionar negros sanos. O sea, esto no tiene que ver con la actualidad solamente, sino que ese es un problema viejo, que es el manejo de la epidemia por parte del poder. Bueno, doctor, le queremos agradecer porque nos ayudó también un poco a abrir las mentes y entender un poquito más lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y lo que pasó también y cómo viene la historia. Así que realmente de nuestro programa Graffiti le damos muchísimas gracias, realmente muy útil, y lo vamos a molestar otra vez en algún momento próximo para otra entrevista. No, usted lo desee. Muchas gracias, doctor, un gusto. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.